Muy bienvenidos, amables oyentes, a su programa Diálogo Bíblico. Es grato estar con ustedes nuevamente, junto al pastor Horacio Rodríguez, quien les habla, Raúl Medina. Les saludo cariñosamente, deseando que el Señor le bendiga. La palabra que hoy día vamos a usar es una palabra que es difícil entenderla, a no ser que uno haya pasado por una situación como desamparo, abandono, falta de amparo, protección. Nunca creo que podremos llegar a comprender lo que esto ha significado, porque estaba pensando justamente en eso, lo que tú dices. La separación siempre es dolorosa. Cuando un hijo o hija se va lejos, uno siente ese dolor en el corazón. Cuando muere un ser querido, muere la madre, un abandono, siente ese dolor. Pero yo creo que nunca ningún dolor va a poder asemejarse, llegar cerca por lo menos de lo que sintió el Señor Jesús, porque recordemos que Él llevaba el pecado de toda la humanidad sobre sí. Entonces ese pecado fue el que produjo la separación y al final lo que produjo la muerte de Cristo, en realidad. Exactamente, porque algunos piensan de que fueron los romanos, fueron los judíos. La verdad es que fue el pecado, nuestro pecado lo que quebrantó el corazón de nuestro Señor Jesús. Y así, fíjate, lo dice el Mateo 27, 45 y 46. Desde la hora sexta hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo: Elí, Elí, lama sabactani. Esto es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Bueno, aquí hay una pregunta que efectivamente relata lo que nosotros estábamos conversando acerca del desamparo. Cristo quedó realmente desamparado, quedó dado al resultado del pecado de todos nosotros. Yo creo que ¿por qué no podemos nosotros pasar por esta instancia? Porque Él va a pasar una situación que nunca había pasado y nunca la va a pasar alguno de nosotros. Y otra cosa que ni siquiera podemos imaginarnos. Claro, incluso nosotros podemos ver algunas instancias antes de este hecho que Jesús está sirviendo desde su nacimiento hasta el último instante, porque previo a esto Él sigue sirviendo. ¿Te acuerdas tú que habla de su madre? Sí. Habla de perdónalo, Señor, porque no sabes lo que hace. Se comunicó con el ladrón que estaba al lado, su último llamado. O sea, fíjate, siempre sirviendo a pesar de la circunstancia en que estaba pasando. Y ahora ya llega el momento en que se termina toda esta situación y Él tiene que poner fin, digamos, a esta relación con el pecado, porque el Padre no puede. Incluso estas tinieblas, según algunos comentadores, es las tinieblas que cubren, ¿no es cierto?, a este Jesús, para que el universo no vea el desastre que está pasando nada menos con su líder, con su Dios, con Jesús, el que era eterno, el que nadie podía, digamos, acercarse a su presencia sin pecado, y ahora estaba lleno de pecado, pero no de él, sino el pecado de la humanidad. Así que el desamparo que está teniendo, el abandono que está teniendo, y la necesidad de sentirse solo, aunque nunca estuvo solo, sentirse solo porque paga el precio de todos nosotros, nuestra culpa, nuestro pecado, nuestra ingratitud, nuestra indiferencia. Incluso aquí cuando uno mira el versículo 47, dice: algunos de los que estaban allí decían al oírlo: a Elías llama a este. Fíjate cómo están tratando de entender mal lo que está sucediendo en ese instante. Y uno no puede estar muy lejano a estas situaciones, porque a veces también las advertencias, las admoniciones, las entendemos mal y no entendemos que ese grito, ese desamparo, ese dolor fue justamente por nosotros. Y fíjate lo que dice Isaías 59:2: pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros el rostro para no oír. El pecado causa división entre el Padre y nosotros. El problema es que nos hemos acostumbrado tanto al pecado que yo creo que nunca vamos a sentir lo que sintió el Señor Jesús. Él en su pureza, en esa comunión que había tenido desde la eternidad con el Padre, esto le afectó mucho más que a nosotros. Creo que no puede haber ninguna comparación con Él. Además, que tampoco vamos a sentir lo que sintió Jesús, porque nosotros tenemos el peso de nuestro propio pecado. Él llevaba el pecado de la humanidad. Entonces tendríamos que multiplicarlo por millones y millones eso. Fíjate que
El doctor Mario Veloso en su libro escribe algo que me impresionó a mí, relatando estos antecedentes. Él dice: la crucifixión no fue un castigo. Jesús no fue condenado por los romanos, y alguien sin delito, y aquí lo que tú decías hace un rato, ¿no es cierto?, que no tenía razón, estaban en contra de sus leyes, sus mismas leyes, y alguien sin delito no puede recibir castigo. Pero hubo algo tácito, una voluntad invisible que, sin violar el libre albedrío de nadie, porque ellos querían hacer lo que hicieron, actuó libremente y manejó las decisiones de todos los que participaron en la crucifixión. En otras palabras, era la voluntad de quien no emitía palabras, pero transmitía poder. Y de eso nosotros podemos mirar lo que relata Mateo acerca de este incidente, y vemos que incluso hombres rudos como el centurión, los que estaban allí, se dieron cuenta que esto no era algo tan simple, era sobrenatural. Allí había un hombre inocente pagando la culpa, el precio de la culpa, incluso de ese centurión y de todos aquellos que lo estaban eliminando o llevando a la cruz, a la muerte. Por eso que Amós, fíjate, uno en este contexto, Amós 5:18 dice: ay de los que desean el día de Jehová. ¿Para qué queréis ese día de Jehová? Dice: será de tinieblas y no de luz. Y uno puede decir: vaya qué contradicción cuando Amós dice esto, si yo quiero el día de Jehová. Pero cuidado, si nosotros no estamos preparados para ese día, será realmente un día de tinieblas y no de luz, como lo fue para esas personas. Y ahora estas manifestaciones de la naturaleza no los hicieron cambiar. Qué terrible, digo yo, cómo no reaccionaron. Tinieblas, estruendos, qué sé yo, todo lo que está sucediendo, un terremoto, y no pasa nada con esa gente. Así enseguece el pecado cuando nos vamos o nos acercamos a ser enemigos de Dios y amigos de Satanás. A pesar de todo lo que sucedía, su fe permaneció intacta, dice un comentador, se mantuvo fiel hasta el fin, sin importar el sufrimiento, porque de ello dependía la salvación de cada uno de nosotros. Bueno, tenemos que tener presente que, y vuelvo a insistir sobre la misma idea, el pecado, nosotros nos hemos familiarizado con el pecado, desgraciadamente, y el pecado no significa para nosotros lo que significa para el Padre. Creo que cuando nos acercamos al Señor Jesús, cuando empezamos a tener más comunión con Él, empezamos a vislumbrar, empezamos ya a sentir que el pecado es algo que debemos rechazar, es algo que no concuerda con nuestra vida. La vida de pureza de un cristiano siente mayormente lo que significa el pecado. Entonces, tenemos que, por eso que el Señor dice que somos llamados a ser santos, a ser puros, a ser santos. Entonces, tenemos que entender esto, tenemos que separarnos de aquellas cosas que nos llevan hacia abajo, aquellas cosas que el mundo, para el mundo son naturales, son normales, pero nosotros ya no debemos considerar en nuestra vida, debemos rechazar aquellas cosas que el Señor rechaza. Bueno, vamos oyentes, vamos a continuar mañana, que el Señor los bendiga. ¿Cómo es sentir la separación de Dios por causa del pecado? ¿Por qué el reclamar la justicia de Cristo es nuestra única manera de regresar? Un reclamo acompañado de arrepentimiento, confesión y una resolución de abandonar ese pecado. Piénselo. Que el Señor le bendiga. Será hasta mañana.